Muy buenos días y bienvenidos a una semana más de trabajo escolar. La unidad particular a distancia Juan Montalvo Fiallos les extiende la cordial bienvenida a su clase del día de hoy. Tema: diversidad lingüística en el Ecuador. Este tema quiero que lo tomen con la seriedad del caso, porque muchas veces pensamos que estamos incurriendo en algún vulgarismo o en algún vicio del lenguaje al momento de escuchar las formas como se expresan dentro del mismo país muchas comunidades. Sin embargo, hay que saber diferenciar entre lo que es la burla y el conocimiento, y entre lo que es la forma de hablar de una región ante el vulgarismo o el barbarismo. ¿Okay? La diversidad lingüística en el Ecuador es tan rica que debe de respetarse tal y como es. Antes de iniciar, la frase positiva dice: el éxito es para aquellos que tienen el potencial de seguir adelante aun cuando fracasan en el intento. Intentar es lo mejor que podemos hacer, así nos equivoquemos, así tengamos que volver a empezar. Si hacemos ese intento es porque estamos trabajando, de lo contrario, no avanza el que está sentado o el que está acostado. Así que a trabajar y seguir trabajando y viendo la forma como vencer cualquier obstáculo que se presente. En cuanto a nuestro tema, tenemos variaciones lingüísticas dialectales del Ecuador. Son las formas particulares de hablar en distintos grupos sociales. Ojo, formas particulares de hablar. No estamos hablando de malas formas de hablar ni vicios del lenguaje. Términos que no se usan mucho en la actualidad, como los arcaísmos, que está dentro de un vicio semántico. Sin embargo, hay muchas regiones que siguen utilizando esa forma de hablar un tanto antigua, como cuando dicen finado en lugar de difuntos. ¿Okay? Seguimos con los regionalismos. Son expresiones propias de una región. Cada región tiene una forma de hablar, esa debe ser respetada. Extranjerismos, expresiones de otros países que han sido adaptados a nuestro idioma, como la tal hot dog. Tenemos que utilizarlo, porque si usted va a la tienda y pregunta deme un perro caliente, nadie le va a atender. Los diferentes cuando usted dice deme un hot dog. Los tecnicismos son voces técnicas que se emplean en un lenguaje científico, una forma más técnica de hablar de acuerdo al estudio, la preparación o el trabajo en que se desempeña. En cuanto al español, en nuestro país hay tres variantes principales: el español costeño, el español andino y el español amazónico. Ojo, todos tres son españoles, nuestro idioma. Sin embargo, en la costa tiene una forma particular de hablar, el español andino, la parte de la sierra, tiene otra forma, y los amazónicos también tienen otra forma de hablar el español. Aquí lo que interviene es la región, de ahí el idioma es el mismo, el español. Nótese, hay que hacer una diferencia entre dialecto y habla local. El dialecto es una entonación y acento de una lengua. Y usted sabe que incluso dentro de la costa, las formas de hablar de una región o de una provincia a otra puede diferenciarse. En Esmeraldas tienen una forma de hablar que es diferente a la de Manabí, y los de Manabí tienen una forma diferente de hablar a los de Guayaquil, que es rápidamente identificado. El habla local es la pronunciación y uso del lenguaje propia de cada región. No hay que confundir entre dialecto y habla local. Seguimos. En la costa hay una entonación más suave. En las personas que, por decirlo así, tienen una educación o un nivel más alto, las personas hablan de una forma más calmada, más tranquila. Hay otra forma de hablar con la entonación más fuerte, como la S, en otros barrios que son un poquito diferentes. La entonación del campesino costeño también es otra forma, que utilizan en vez de la F, la J, como cuando dicen en vez de nos fuimos, nos fuimos, ¿ya? O se fue, se fue. Esa es la forma de hablar del campesino costeño. Pero son modismos y palabras adaptadas al idioma que estamos trabajando ahora, en estas provincias que tienen el mismo idioma, pero diferente dialecto. En la forma como tiene que ver también este tipo de diversidad lingüística, tenemos, por ejemplo, el inverso al tono plañidero. ¿Qué es el tono plañidero? Cuando se agrandan objetos o cualidades. Por ejemplo,
Ahí está la palabra este muchachote, o el gordinflón, o el machazo, estoy cansadísimo. O sea, son exageraciones de las palabras que es una forma de hablar también. Hay otros que sustituyen el fonema R por L o viceversa. Eso se aplica prácticamente en la parte montuvia de nuestro país, que en vez de decir alquilar, dicen alquilar. O en vez de decir maldito, dicen mardito. O en vez de decir melcocha, dicen mercocha. O inclusive también omiten la S o la Z. En vez de decir maíz, dicen maíz. Raíz, raíz. Gracias a Dios. En vez de decir gracias a Dios, dice gracias a Dios. O sea, es la forma de expresarse. Hay otros que omiten el fonema R, en cambio. En vez de decir señor, señor. Tener, tener. Entonces, todas esas formas son dialectos. ¿Qué es lo que significa? Que no es una forma mala de expresarse, sino una forma que ha sido adaptada, depende de la región. ¿Ok? Por ejemplo, en la sierra existe el español andino pastuso, más o menos en la parte norte del Ecuador, en la parte de Carchi y Quito, donde muchas veces se utiliza más la S, ¿verdad? Y ustedes escuchan esa diferencia de las personas de la sierra, que utilizan más el cantadito de la S, o muchas veces no se utiliza al final de la palabra la S, o cambian la R con un tono como de eshe, como cuando dicen ashrashray, en vez de decir arraray, ¿ya? Entonces, esas formas no son formas para decir está mal dicho, o utilizar ese dialecto o esa forma de hablar como para burlarnos de. Hay que respetar cada diversidad lingüística de nuestro país, antes valorarla. En este tono también tenemos, por ejemplo, en la parte de la sierra, que se utiliza también el tono lloroso o como lamento, como cuando pide perdón, la forma de hablar tranquilita, la forma de hablar más así cantadito, que se exagera. Por ejemplo, hágame un favorcito pequeñito ahorita. O sea, siempre se utiliza esa forma de hablar, por favorcito, ayúdeme en esta cosita. O sea, son formas y dialectos diferentes de hablar. Sin embargo, debemos, como siempre les digo, mantener la línea de respeto en este dialecto. Aquí tenemos algunas de las diversidades lingüísticas en el Ecuador, en lo que tiene que ver con el castellano, que es en nuestra región costa, el quechua, que es parte de la sierra y también parte del oriente, y el aymara, que también se da en el oriente. Por ejemplo, en castellano se dice alegre, mientras que en quechua se dice cusisca, o en aymara, cuisícita. Y ustedes ven esta lista de palabras, amanecer, pacarín, cantati, son todas estas diversidades lingüísticas. Y aquí tenemos la traducción, que si usted quiere aprenderlas, pues perfecto. Ahí está para que usted pueda decirlas. Mujer es warmi, y en aymara también es warmi. Indio, runa, en aymara, haki. Padre, tata, y en aymara, haki. O sea, mire la diversidad lingüística. Dentro de una propia región tenemos varios dialectos o formas de hablar, o también tenemos otro habla local. En Galápagos también tiene otro tipo de dialecto que es parecido al de la costa. ¿Por qué? Porque en Galápagos está poco habitada y tiene relación con las regiones que van a visitar, o las regiones de aquí del Ecuador continental que llegaron al Ecuador oceánico. En ese caso no hay mucha variación. Aquí tenemos algunas de las palabras que se usan en la región insular que están más o menos relacionadas con la forma de hablar. Por ejemplo, la palabra jama. ¿Qué quiere decir la palabra jama? También es utilizada aquí en la costa, que es comida. O cuando dice, ¡qué foco! ¿Qué significa qué foco? ¡Qué vergüenza! O cuando hablamos de los policías, ¿cómo solemos decirles? Paco, ¿verdad? O si se va a la cárcel, ¿estuvo dónde? Estuvo en cana. O cuando dicen, ¿entiendes? O si muerdes, si cachas, ¿ya? O cuando decimos a alguien que está loco, ¿cómo le decimos? Llaman que está manicho, ¿verdad? O cuando hay un problema difícil o problemático, ese está piteado. Son diferentes formas de hablar. Tener un hambre atroz, ¿cómo dicen? Es que ando con la leona, ¿verdad? Cuando alguien miente y habla cosas que no son, este mame es encama, es encamador. O sea, son palabras, son dialectos de diferentes formas, ¿ya? O por ejemplo, si vamos a decir, ¿cómo te vas? ¿Te vas? ¿Vamos a caminar? ¿Vamos a pie o cogemos carro? No, vamos a pata o a patrulla. O sea, son tipos de dialectos, ¿ya? O si hablamos de una persona pequeña o de baja estatura, no le decimos persona pequeña o de baja estatura. ¿Qué le decimos?
Esa persona es patucha o patucho. Son diferentes tipos de diversidades, son diversidades lingüísticas de nuestro país rico, el Ecuador, el cual debemos de respetarla. Obviamente, si nosotros estamos en una parte de la ciudad donde no se utiliza, tenemos que también dejar de utilizarlas, porque todo va relacionado con la región en la que se está. Si vamos a adaptarnos a otro periodo o a otra forma de hablar, no vamos a seguir, por decirlo así, creciendo semánticamente. Hay más regiones características del país en la costa y la sierra. Tenemos, por ejemplo, aquí diferencias entre el uso del lenguaje entre la costa y la sierra. En la costa, a las mujeres que hacen cosas de varones se les llama machona. En la sierra se les dice carichina. Ya en la costa se utiliza la palabra lloviendo. En la sierra es más utilizado decir lloviendo. Ya, por ejemplo, aquí en la costa, cuando vamos a escribir, préstame una pluma. En la sierra es común escuchar préstame el esfero. ¿Ya? Entonces son diversas palabras en el español que se utilizan con un diferente dialecto. ¿Ok? También hay errores. Ustedes analicen aquí algunos errores de la costa y algunos errores de la sierra. Y también cómo se cambian las palabras. Y esto es parte de lo que estábamos viendo, ¿verdad? Cuando decimos pana, cambiamos por amigo. Y cuando en vez de decir esperar o espera, decimos aguanta. Y en sí. Todas estas palabras que enriquecen el léxico ecuatoriano, guayaquileño y de cada una de las provincias de nuestro país. Bien, como lección, después de lo aprendido en esta clase, que esperamos que haya sido tomada de la manera correcta, no de manera burlesca, sino de manera para aprender y conocer las diversidades lingüísticas que existen en las regiones de nuestro país, usted va a enlistar 10 palabras de la costa y 10 palabras de la sierra con la variación o diversidad lingüística. Así como hemos analizado algunas, usted va a elegir 10 nuevas palabras y va a tener su traducción. Así como de amigo, pana, o de yunta, o de brother, usted va a elegir 10 de la costa y va a elegir 10 de la sierra. Y va a ser ese listado. Y esa va a ser su lección de este mes. ¿Ok? Pues listo. Para mí ha sido un placer llegar a ustedes por este medio. Esperamos vernos en una próxima ocasión. Que tengan un excelente fin de semana.